odontológica, que son los anestésicos locales. Les voy a pedir por favor si pueden silenciar sus micrófonos, entonces no hace acople y no les interrumpe el audio, ¿sí? Bueno, entonces, estábamos, anestésicos locales. ¿Qué son los anestésicos locales? Como les decía, es uno de los fármacos más importantes en la odontología, ya que con ellos son nuestros caballitos de batalla, ya que con ellos podemos atender al paciente sin que el mismo presente o que sienta en realidad dolor, ¿sí? Que es el común denominador en la mayoría de los seres humanos cuando tienen alguna patología que les hace daño. Entonces, ¿qué son los anestésicos locales? Son sustancias químicas que bloquean la conducción nerviosa de manera específica, temporal y reversible, sin afectar la conciencia del paciente. Después de esto, mientras sepamos que no afecta la conciencia del paciente, que eso lo diferencia directamente de la anestesia general, que sí se ve afectada la conciencia del paciente, nos da la pauta de que podemos trabajar sin ningún inconveniente con los pacientes que presenten dolor. ¿De qué manera actúan estos anestésicos locales? ¿Cuál sería su mecanismo de acción? No me funciona lamentablemente no me funciona el automático, pero bueno, espero que puedan visualizar de la mejor manera posible. Como ven ahí, un axón, ¿sí? Una célula nerviosa. En general, los anestésicos locales van a actuar sobre tejidos nerviosos, ¿sí? Sobre todo el sistema nervioso central, abarcando también a las fibras musculares y a las fibras, todos los tipos de fibras sensitivas que puedan conducir al dolor, ¿sí? Esto lo que genera cuando nosotros inyectamos de alguna manera, de la manera de administración parenteral, infiltrativa, el anestésico ingresa al organismo y va directo a las membranas celulares, ¿sí? Una vez que llega a las membranas celulares, lo que va a hacer es actuar sobre receptores de membrana, provocando un bloqueo de los canales de sodio, como se observa allí, ¿sí? Ahí se ve cómo ingresan a la célula a través de esas membranas y bloquean en su interior a estos canales, lo que va a producir que disminuya la permeabilidad de la membrana de ese receptor de sodio, ¿sí? Entonces, esto nos va a generar, a su vez, en realidad nos provoca un bloqueo en la conducción nerviosa y también va a generar un bloqueo en la generación de un potencial de acción, a lo que se denomina inhibición de la despolarización de la membrana. Entonces, en consecuencia, ¿qué va a producir a nivel del sistema nervioso central o directamente sobre la corteza cerebral? No se va a producir la respuesta del dolor, o sea, no va a sentir el paciente ningún tipo de dolor. Con respecto a la clasificación, tenemos distintas clasificaciones de los anestésicos locales. Entre ellas encontramos la estructura química, ¿sí? Que se clasifica según su estructura química, perdón, según está conformado este anestésico local en general por un grupo lipófilo, un grupo hidrófilo y una cadena intermedia. La cadena intermedia une ambos grupos, lo cual van a tener distintos grupos una función diferente. Por ejemplo, el grupo lipófilo va a tener la función de generar la penetración y fijación y la actividad del fármaco. Sin embargo, el grupo hidrófilo va a permitir llegar a la célula para cumplir dicha función, y la cadena intermedia lo que va a generar, aparte de que se identifican bien los enlaces que tienen, que ahí viene otra clasificación, que según los enlaces también se van a clasificar en éster o amida, ¿sí? Esta cadena intermedia va a estar encargada de la solubilidad, toxicidad y la duración de la acción del efecto del anestésico local, de las sales anestésicas, porque más adelante vamos a ver con quién se asocia esta sal anestésica para generar otros
otros beneficios, ¿sí? Bien, entonces habíamos dicho que se clasificaban aparte, según su estructura química también, en ésteres y amidas. Em, Generalmente los anestésicos que utilizamos los odontólogos son los amidas, son los del grupo amida, porque generan menos hipersensibilidad en comparación con los ésteres y tienen menos, por supuesto, reacciones adversas, ¿sí? Vamos a ir desglosando a medida que se transcurra el teórico los distintos tipos de ésteres o amidas que se presentan en el comercio, ¿sí? Ahí tenemos algunos por nombrar dentro de los ésteres: la procaína, la tetracaína. Para que tengan una idea, las amidas encontramos ahí la lidocaína, que es muy conocida en nuestro país, en nuestra ciudad, vamos a hablar específicamente, se encuentra con mayor facilidad y es la que usamos en la clínica, la carticaína. Después vamos a tener la mepivacaína, que tiene eh, una característica que diferencia de las demás. También encontramos a la bupivacaína. Y después ahí les nombro otras distintas Profe, una clasificaciones. pregunta, la lidocaína es un anestésico local de tipo amida. Sí, señorita, exactamente. Les ruego que si pueden anotar las preguntitas que vayan teniendo, así no interrumpimos el teórico, ¿sí? Porque entonces las preguntas las hacemos al final, ¿les parece? Entonces tenemos una conducción más pasiva. Uy, mis animales, disculpen. Entonces, estábamos en la clasificación según la estructura química, como habíamos hablado. También tenemos según la velocidad de inicio, que puede ser rápida, media o baja, ¿sí? Esa según la velocidad de inicio de acción. Después tenemos la intensidad anestésica, que se clasifican en alta, intermedia y baja, ¿sí? Bueno, vamos a hablar de la cronología del bloqueo del dolor, por supuesto, siempre hablando de la acción específica del anestésico local. La cronología del bloqueo va a estar principalmente caracterizada por bloquear primero las fibras amielínicas y en consecuencia las mielínicas, o sea que va desde menor grosor a mayor grosor, ¿sí? Vamos a ver entonces dónde actúa primero. En las fibras beta hay un aumento de la temperatura cutánea porque se genera una vasodilatación. Después, seguido a esto, va a- a- a bloquear a las fibras C y A delta, lo que genera una pérdida de sensación de temperatura y un alivio del dolor. En ese momento ya hay un alivio. Después va a actuar, esto es en segundos, ¿sí? En minutos, sobre las fibras A gamma, generando una pérdida en la propiocepción y actúa sobre el tono muscular. Después tenemos las fibras A beta, que genera una pérdida de sensación al tacto. En ese momento ya se genera una sensación de pérdida al tacto y depresión, o sea, el paciente ya tiene esas características. Después sobre las fibras A alfa, perdón, donde tenemos una pérdida de la motricidad y también de la propiocepción, o sea, se intensifica. Eso con respecto a la cronología del bloqueo del dolor, ¿sí? Después vamos a hablar de una parte muy importante que es la función del pH con respecto a la acción de esta sala anestésica, de qué manera puede afectar el pH, ¿sí? Primero tenemos que tener en cuenta si el pH del tejido con el que vamos a trabajar es ácido o es alcalino. Generalmente cuando hay inflamación o una infección, el pH del medio del tejido es ácido, ¿sí? Esto va a hacer que disminuya
un poco las moléculas al introducir el fármaco porque se ionizan más. Entonces, entramos a hablar del pKa, que el pKa es uno de los factores más importantes en la disociación constante de un agente específico, como en este caso el anestésico, lo que va a generar que el pH de la solución tenga los mismos niveles de pKa es que haya un 50% de solución catiónica y un 50% de solución básica. Esto nos va a generar una mejor respuesta, ¿sí? Esa es la función del efecto del pH. En cuanto a los factores que influyen en la acción anestésica, vamos a tener les voy a nombrar simplemente para que ustedes tengan una idea. Acuérdense que el teórico es una guía, ustedes tienen que profundizar en la literatura, ¿sí? Va a estar influenciado por la liposolubilidad, el pKa, la unión a proteínas, eso por supuesto que va a generar que tenga una mejor respuesta. La capacidad de difusión al tejido nervioso, una actividad vasodilatadora también. Eso todo con respecto a el efecto del pH. Bien, la prolongación de la acción por los vasoconstrictores. Aquí entramos en un tema súper importante porque de por sí la anestesia local, las sales anestésicas, son vasodilatadores, ¿sí? Imagínense las sales anestésicas como venimos hablando hasta ahora, por sí misma ciertas funciones van a estar disminuidas, como por ejemplo el tiempo de trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con ese tiempo de trabajo? Nosotros necesitamos, como bien saben, o como van a empezar a trabajar ustedes, necesitamos un tiempo relativamente más extenso para poder trabajar cómodos y que el paciente, por supuesto, no sienta dolor en el caso de una exodoncia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ahí accedemos a la ayuda de los vasoconstrictores. ¿Qué son los vasoconstrictores? Los vasoconstrictores son agentes que de por sí los seres humanos los secretamos de manera endógena, o sea, están en nuestro cuerpo, ¿sí? Los que nosotros utilizamos y que en realidad existe son la adrenalina o la epinefrina, ¿sí? Estos agentes, como les dije, se secretan de manera endógena. En qué situaciones se secreta de manera endógena? Cuando, por ejemplo, el individuo tiene algún tipo de reacción, por ejemplo, como de estrés, algún tipo de reacción, como por ejemplo también en una situación de mucho miedo, ¿sí? Lo que sucede es que se disparan los niveles, el cuerpo hace que se disparen los niveles de estos vasoconstrictores y generen diversas respuestas en nuestro organismo. En base a esto, de dónde emergen, de dónde surgen estos vasoconstrictores, vamos a tener distintas respuestas, por supuesto, en el organismo, en la asociación con los anestésicos locales, ¿sí? Con respecto a eso, vamos a considerar en la literatura distintos efectos adversos o contraindicaciones que según sea la patología, pueden ser unas contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas que ya le prosigo a explicar. Antes que nada, antes de entrar a las contraindicaciones, quisiera decirles las ventajas que tenemos a combinar el vasoconstrictor con la sala anestésica. ¿Cuáles son las ventajas más importantes? Por ejemplo, va a reducir el sangrado, nos va a generar una disminución del anestésico al torrente sanguíneo, porque va a prolongar la duración del efecto, como les había dicho, y también va a disminuir la toxicidad sistémica, ¿sí? Cabe aclarar también que los vasoconstrictores dentro el anestubo, que es el que nosotros utilizamos mayormente,
viene una parte en 100.000, o sea, es muy baja la concentración de vasoconstrictores, en este caso la epinefrina o la adrenalina, en el anestubo. Así que con respecto a eso también, por suerte, los odontólogos vamos a tener baja consecuencias, ¿sí? Pero las hubo, así que es necesario que ustedes las conozcan para que tengan una un amplio conocimiento sobre este tema. Entonces vamos a adentrar directamente sobre las contraindicaciones, como les había dicho. Entonces, ¿en base a qué se va a este, mm, vamos a saber qué tipo de patologías van a estar contraindicadas de manera absoluta, por ejemplo? ¿Por qué? Porque estas patologías que yo les voy a nombrar de por sí generan un aumento endógeno por sí mismo, el paciente con estas patologías, de estos vasoconstrictores. Entonces, imagínense que ustedes mínimamente vayan, inoculen o coloquen anestésico con vasoconstrictor a estos pacientes, le puede generar consecuencias muy graves, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las contraindicaciones absolutas de los vasoconstrictores? ¿Qué enfermedades? Tenemos al hipertiroidismo no tratado, feocromocitoma, hipertensión incontrolada. ¿Qué significa esto? Que el paciente no está medicado, no está tratado. Arritmias refractarias, infartos de miocardio que hayan sido recientes. Eso, por supuesto, va a depender de la anamnesis profunda que le realicen al paciente para que ustedes se enteren de todas estas enfermedades. Y por último, la diabetes no tratada, ¿sí? Y dentro de las contraindicaciones relativas, vamos a colocar, y es muy importante, y por eso voy a aclarar, la hipertensión tratada. A ver, esta duda siempre surge en la clínica, entonces ya lo voy a aclarar, pero después posiblemente el año que viene lo volvamos a aclarar y lo volvamos a ver en cuarto año. Porque surgen muchas dudas con respecto a los pacientes con hipertensión, si se le puede o no inyectar, si se le puede o no, qué cantidad de anestubo se le pone. La verdad, entonces, es una contraindicación relativa por eso, porque si el paciente está tratado y dada las circunstancias que nosotros usamos muy poca concentración de vasoconstrictor en el anestubo, está permitido que se le pueda atender a este paciente con la colocación de el anestésico en combinación con el vasoconstrictor. Entonces, esto que quede claro, se puede atender a un paciente con hipertensión tratada y colon controlada. ¿Está? Bueno, una vez que queda claro, hablamos específicamente de los vasoconstrictores. Ahora vamos a hablar de los efectos indeseados de las sales anestésicas, ¿sí? Por separado, ¿sí? Que es lo que le quería llegar a este punto. ¿Por qué hablamos antes de los vasoconstrictores? Porque una de las ventajas que tenían, ¿se acuerdan? Es que disminuía la toxicidad sistémica del anestésico y también hacía que prolongue la duración del efecto, bueno, entre otras cosas. Entonces, ¿qué va a pasar? Los efectos indeseados que son provocados por las sales anestésicas, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta que, como les había dicho al inicio, los anestésicos locales van a generar efectos directos sobre el sistema nervioso central, todas las fibras musculares y sensitivas, y también van a generar reacciones secundarias que estarán ligadas directamente a la concentración del anestésico y cuánto llegue este anestésico a la circulación. Entonces, para que ustedes tengan una idea, como les dije, es muy raro esto, pero deben tener en cuenta, en el sistema nervioso central hay dos etapas en las cuales puede ser afectado por el anestésico. Una etapa de excitación, etapa de depresión.
En la etapa de excitación, se producen náuseas, mareos, vómitos, alteraciones visuales, entre otras. En la etapa de depresión, el paciente va a presentar una insuficiencia respiratoria, inconsciencia, paro cardiorrespiratorio, que puede llevar a la muerte del paciente. Acuérdense que estos se dan en altas concentraciones de anestésico al torrente sanguíneo. Por suerte tenemos nosotros bajas probabilidad que eso suceda. Después tenemos a nivel cardiovascular también efectos indeseados provocados por las sales anestésicas. Por ejemplo, específicamente dónde van a tener un efecto indeseado a nivel cardiovascular, a nivel del miocardio. ¿Qué va a provocar a nivel del miocardio? La disminución de la estabilidad eléctrica del mismo, disminuye la velocidad de conducción y la fuerza de contracción, lo que por supuesto esto también puede llegar a la muerte del paciente. ¿Sí? Bueno, esto es con respecto a los anestésicos local, efectos indeseados a nivel general. Cabe aclarar también que tienen, por supuesto, contraindicaciones absolutas y relativas, ¿sí? Estos anestésicos locales también. ¿Cuál sería una contraindicación absoluta? Que el paciente presente alergias a cualquier tipo de anestésico. Ahí estaríamos directamente en problemas porque, pobrecito, no habría manera de poder suplantar algún para usar otro tipo de anestésico local, así que bueno, estaríamos en graves problemas. Otra contraindicación absoluta es que el paciente se presente alergia específicamente a un componente del anestubo que se llama bisulfito de sodio. En ese caso, si el paciente presenta el bisulfito de sodio, sirve como conservante del vasoconstrictor, así que en ese caso nosotros podríamos reemplazar y utilizar un anestésico local sin vasoconstrictor, como por ejemplo vamos a ver más adelante que es la epinefrina, ¿sí? Bueno, seguimos entonces. Y llegamos a los usos clínicos. Dentro de los usos clínicos vamos a encontrar que tenemos anestésicos locales de vía tópica y tenemos anestésicos locales de vía infiltrativa. Sí, de vía tópica, tenemos que nombrar en este caso a los anestésicos locales de tipo éster, porque se utilizan muchísimo de manera tópica debido a que se absorben muy bien a nivel de la piel y no generan efectos directos, directos indeseables, digamos, si se lo utiliza en la piel, así que nosotros, en la piel y mucosas, nosotros utilizamos, por ejemplo, la benzocaína, que viene del 5 al 20%, ¿sí? También usamos de manera tópica la lidocaína, que tiene diversas presentaciones comerciales, aparte de venir también de manera infiltrativa como en estubo, viene en jalea, en cremas, en ungüentos, en aerosol. ¿Y qué ventaja nos va a dar la anestesia tópica? Por ejemplo, que se le disminuya el miedo al paciente. ¿De qué manera sucede esto? Colocándole anestesia tópica al paciente para que, por ejemplo, no sienta el pinchazo o por lo menos se le baje la ansiedad a la hora de lograr un procedimiento quirúrgico, por ejemplo, ¿sí? Así que, bueno, estas son las opciones que tenemos en cuanto a anestesia tópica. En cuanto a anestesia infiltrativa, ahí vamos a tener a los anestésicos de tipo amida, como les había dicho anteriormente. Dentro de esos, lo más utilizado, nada más les voy a nombrar, que son la lidocaína, la carticaína y la mepivacaína, que enseguida les voy a mostrar en un cuadrito bien las duraciones del efecto y también sus concentraciones máximas y mínimas. Pero antes de eso, quisiera, de adentrar a cada uno, quisiera nombrarles más o menos lo que tenemos en el anestubo, ¿sí?
El anestubo tiene, en su mayoría, tiene 1,8 mililitros el envase. En su mayoría, en su mayor volumen tiene agua. Después va a tener diversos también componentes, como ya les nombré, al bisulfito de sodio, agua destilada, que le da volumen a la solución contenida en la totalidad del anestubo. Por supuesto que vamos a encontrar el vasoconstrictor, en caso que cloruro sódico, va a ayudar a conseguir una solución isotónica, hidróxido de sodio, va a mantener el pH si no hay vasoconstrictor, por ejemplo. Entre otros componentes. Entonces, una vez que sepan cómo está compuesto este anestubo, podemos hablar abiertamente de específicamente cada uno de los anestésicos que se utilizan de manera infiltrativa, ¿sí? Ahí tenemos, por ejemplo, el primerito que está es la lidocaína. La lidocaína, aparte de ser un anestésico local, también se utiliza en forma endovenosa como antiarrítmico, eso es muy importante que lo sepan. Posee un corto periodo de latencia, gran profundidad, genera gran profundidad este anestésico, genera una amplia difusión también, una buena estabilidad, lo que va a permitir el almacenamiento y la esterilización del anestubo sin cambios tóxicos o pérdida de la potencia o intensidad de este anestésico. Los tiempos de acción de este anestésico son suficientes, tienen buena eficacia, baja toxicidad y alta tolerancia. Por eso es tan buena la lidocaína. Y en base a eso, las otras dos son muy parecidas en cuanto a las respuestas. Ahí verán que se describe la lidocaína al 2%. Esto va a significar, el 2% significa o significa lo mismo que decir 2 gramos de solución en 100 mililitros o 2000 miligramos en 100.000 mililitros, o lo mismo que decir 20 miligramos en 1 mililitro. Eso después le va a servir con respecto a los cálculos de dosis, que como se hacía muy largo, eso les vamos a colgar en el aula un videíto para que ustedes, o bien una descripción teórica para que ustedes lo lean tranquilamente, porque si no se extiende mucho, ¿sí? Es un tema relativamente complejo para ustedes. Bueno, en cuanto a la descripción, entonces vamos a la duración del efecto, que la lidocaína va a tener una duración de 10 minutos más o menos sobre el tejido pulpar. También va a tener una duración de hasta 2 horas en los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo, la lidocaína es muy utilizada de manera infiltrativa, sin la combinación de anestésico, sin la combinación de vasoconstrictores, por ejemplo, en cortes superficiales de la piel. Se utiliza lidocaína sin vasoconstrictor, sobre todo en el área de la medicina, ¿sí? Por eso es que tiene más o menos 2 horas de duración del efecto en los tejidos blandos. Después vamos a tener encontramos la mepivacaína al 3%. El efecto de la mepivacaína es muy parecido al de la lidocaína, lo que tiene propiedades muy similares. Todos estos son anestésicos de tipo amida. La ventaja que tiene la mepivacaína es que provoca una suave y benigna constricción, lo que va a permitir utilizarla sin la ayuda de los vasoconstrictores. Entonces una ayuda muy importante en el caso, como les había dicho hoy, que el paciente tenga una alergia al bisulfito de sodio, que era el conservante que se le colocaba al líquido del anestubo, ¿sí? Este, mm, junto con la lidocaína, es un anestésico considerado de efecto intermedio.
Su duración de efecto más o menos en el tejido pulpar es de 40 minutos, o sea, tienen 40 minutos, creo que es algo ventajoso, un poquito más en relación a la lidocaína. Tejidos blandos tiene una duración de efecto de 2 a 3 horas. Y las dosis máximas recomendadas comparte lo mismo en relación a la lidocaína, 4,4 miligramos por kilogramos, ¿sí? Y la dosis máxima recomendada es de 300 miligramos. Bien. Después tenemos la carticaína, que la carticaína es la que utilizamos comúnmente en la clínica, en la práctica, en Corrientes se vende muy fácil, se encuentra la carticaína. ¿Qué particularidad tiene la carticaína? Es un anestésico de acción corta, perteneciente también al grupo de las amidas. Este anestésico local va a poseer un grupo éster adicional que es rápidamente hidrolizado por esterasa plasmática al ingresar al organismo, por lo que va a exhibir menor toxicidad en el caso, ¿se acuerdan de los ésteres? Y se parece difundirse, según la bibliografía, relata que puede difundirse mejor que otros anestésicos del grupo amida. Por eso su uso en pacientes odontológicos, ¿sí? ¿Cuál va a ser su duración? 75 minutos en el tejido pulpar, vieron cómo va cambiando en relación a los anteriores, y 3 a 4 horas en tejidos blandos. La dosis máxima recomendada de esta sala anestésica es de 7 miligramos por kilogramo y la dosis máxima es de 500 miligramos. Les puedo nombrar otros tipos de anestésicos para que tengan en cuenta si ustedes quieren tener alguna idea, por ejemplo, otros que se usan en otras partes del mundo. En la práctica odontológica pueden ser etidocaína, bupivacaína, ropivacaína. Así que bueno, les agradezco su tiempo y pueden ahora sí, si no es molestia, hacer las preguntas que necesiten. Y esta es la bibliografía en la cual se consultó para poder realizar el teórico. Muchas gracias, chicos. Buen día, doctora. Mi Sí, consulta es, eh, usted mencionó que la lidocaína era estaba recomendado para las personas que no sufrían del corazón, o yo entendí mal. que la lidocaína, ¿Era recomendado para las personas que no sufren del corazón? no, no, no. En realidad, la que podría estar, si tendría un problema de corazón, de por sí ya el odontólogo usa dosis bajas. Eso le quedó un poco bien en claro. O si no, que sepan ustedes que usamos en bajas concentraciones en cuanto a que pueda generar una respuesta. Con respecto a la lidocaína, lo que dije es que sí, que tiene otra función. No sé si por ahí se, mm, se confundió un poco ese tema. La función que presenta, aparte de ser anestésico, es de antiarrítmico, ¿sí? Ah, entendí. Pero de qué manera se lo utiliza es de manera intravenosa. Ojo, no, al no confundir. O sea que eso tiene que ser utilizado en un nosocomio. Nosotros no lo hacemos, ¿sí? Entonces, eso es a modo informativo nada más también. Yo tenía entendido que a las personas que sufrían o padecían de alguna enfermedad cardíaca se le aplicaba un anestésico que no tuviera epinefrina. Claro, exacto. Ahí ya te respondiste solita la cuestión porque hablamos anteriormente que los problemas ocasionados mayormente en la práctica son en consecuencia de los vasoconstrictores, como habíamos dicho, que son también secretados de manera endógena. Estos pacientes están susceptibles
y entonces cualquier situación de estrés o cualquier situación de una reacción de miedo, por ejemplo, eso va a hacer que más bien sea peligroso lo que él produzca internamente a lo que nosotros le introduzcamos en el organismo. Entonces, por eso es que la importancia de saber la utilización del por qué sí y el por qué no de los vasoconstrictores, ¿sí? La sala anestésica por sí sola es vasodilatadora, ¿sí? Así que consecuencias en pacientes cardíacos por sí misma no presentaría. Por ejemplo, podrías tranquilamente, si es algo muy grave, utilizar la mepigacaína, como les nombré hoy, que tiene de por sí misma una suave constricción, pero ahí no están en uso los vasoconstrictores en combinación, ¿está? Se puede usar solo la sala anestésica de la mepigacaína. Y una contraindicación, por ejemplo, en un paciente que venga con una infección, o sea, eso no sería una contraindicación, porque No, muchas no. veces no toma la anestesia. Claro, bueno, ahí está muy buena tu pregunta. Perdón, mis perros. Perdón un ratito, esperen un ratito, please. Disculpen. Estoy acá con mis perros. Bien, con respecto a los tejidos, lo que va a estar afectado ahí es el pH, como les había dicho, ¿sí? Al tener un tejido que presente inflamación o infección, lo que va a hacer es que este pH se vea disminuido, o sea, genere un pH ácido. Entonces, la solución anestésica tiene un pH alcalino, ¿sí? De 7. Entonces, ¿qué va a pasar? No se van a disociar bien las moléculas, no se va a generar la absorción del fármaco. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Nosotros podemos tener algunas otras alternativas, porque la mayor parte de los pacientes vienen ya con una carie de cuarto grado, que ya no aguanta más el dolor. Entonces, ¿qué hacemos? Una buena técnica anestésica de forma troncular, por ejemplo. Entonces, ya que no podemos anestesiar tanto las terminaciones nerviosas alrededor del diente, vamos al tronco, ¿ok? En este caso, habría también que hacer alrededor del diente, pero tardaría un poco más de tiempo, no el tiempo normal en el que estaríamos acostumbrados a la respuesta del anestésico. Pero sí, esa sería la solución, que generalmente la vemos muchos en la clínica. Y está buena esa pregunta porque para que ustedes vayan viéndolo y considerándolo a partir de ahora. Entonces van comprendiendo lo teórico para después aplicarlo a la práctica, ¿está? Porque van viendo que se relacionan directamente, por supuesto. Doctora, ¿y la benzocaína sería un éster o cómo No, sería el otro? una amida es un Eso. éster, la benzocaína es un éster, la utilizamos, perdón, la benzocaína la utilizamos en tejidos de forma tópica porque se absorbe de manera superficial, o sea que no hay ahí un peligro a que se introduzca el torrente sanguíneo de manera directa, ¿sí? Entonces no tiene ninguna complicación utilizarla de manera tópica, por eso, simplemente de manera tópica la benzocaína, no de manera infiltrativa, porque es un éster. Si nosotros tuviéramos de otra manera contacto con la benzocaína, puede generar alguna consecuencia o algo así. Por Claro, ejemplo, que nosotros la ingiramos, se dice, ingerir. claro, porque como les había comentado anteriormente, presentan muchas reacciones adversas de ese grupo, por eso no se las utiliza. Hacer una pregunta, si no seguimos una parte corta de receta.